Una joven inocente niña estaba montando su bicicleta alrededor de la casa y cuando su madre fue a verla después de hacer el almuerzo, ella se había ido, desaparecida sin dejar rastro. Pero 12 años después, trabajadores renovando el garaje de una propiedad descubrieron algo impactante debajo del piso de concreto, un hallazgo que lo cambiaría todo. Cedar Brook Hollow no era el tipo de lugar donde los niños desaparecían. El tranquilo pueblo boscoso, enclavado en el noroeste del Pacífico, siempre se había enorgullecido de su seguridad y espíritu comunitario. El pueblo se caracterizaba por sus mañanas brumosas, cuando la niebla se deslizaba por los caminos sinuosos bordeados de árboles, creando un paisaje casi etéreo. En la última década, Cedar Brook Hollow había crecido modestamente, con algunos nuevos desarrollos surgiendo en sus bordes. El aumento de alquileres por Airbnb había traído un flujo constante de visitantes, ya que el trabajo remoto hizo que las escapadas rurales fueran más populares entre los habitantes de la ciudad que buscaban refugio temporal en la tranquilidad del bosque. Esa tarde a finales de mayo, Laura Forrest entró en su entrada exactamente a las 3:17 de la tarde, como lo hacía la mayoría de los días laborables. A los 40, su cabello rubio miel comenzaba a mostrar mechones plateados que ya no se molestaba en ocultar. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, grabadas allí por un dolor que ningún padre debería tener que soportar. Laura apagó el motor de su envejecido coche y recogió su caja de utensilios de repostería y su uniforme. Como pastelera en Morning Roost, normalmente trabajaba en el turno de la mañana. Comenzaba su día a las 5:30 de la mañana, preparando los pasteles y postres del día y terminaba a media tarde, lo que le permitía volver a una casa vacía que nunca dejó de sentirse demasiado silenciosa. Laura Forrest era madre, o solía serlo, antes de que su hija Emily desapareciera hace 12 años. Emily tenía solo 8 años cuando desapareció una mañana durante las vacaciones de verano. Laura estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando se dio cuenta de que no había escuchado el sonido familiar de las risas de Emily durante más de una hora. Llamó, revisó el patio trasero, luego el delantero, luego las casas de los vecinos. Al anochecer, todo el pueblo buscaba a la niña de sonrisa brillante y rizos dorados. Después de eso, el esposo de Laura no pudo soportar el peso del dolor compartido. Culpó a Laura por no vigilar lo suficiente a Emily, por estar en la cocina en lugar de afuera con su hija. 6 meses después de la desaparición de Emily, solicitó el divorcio y se mudó a Seattle, dejando a Laura sola con su culpa y una casa llena de recuerdos. Cuando Laura entró a su casa, colocó su caja de utensilios de repostería en la encimera de la cocina y colgó su uniforme a cuadros blanco y negro en el respaldo de una silla. La casa estaba tranquila, como siempre. Estaba a punto de subir a ducharse cuando sonó su teléfono. La pantalla mostraba un nombre que no había visto en años: Detective Dean Arland. Dean había sido el investigador principal en el caso de Emily en los primeros días. Llamaba a Laura diariamente con actualizaciones, pero a medida que los meses se convirtieron en años y el caso se enfrió, las llamadas cesaron. Ahora, a menudo, Laura tenía que comunicarse ella misma con el departamento de policía, solo para que le dijeran que no había nuevas pistas. Su corazón se aceleró cuando contestó: «Señorita Forrest, buenas tardes». Su voz era más profunda de lo que recordaba, quizás envejecida por los años que habían pasado desde la última vez que hablaron. «¿Está en casa?» «Sí. Acabo de volver del trabajo». «¿Está todo bien?» Hubo una breve pausa. «¿Ha surgido algo relacionado con el caso de Emily?» «Es importante. ¿Estaría bien si paso a hablar con usted en persona?» La mano de Laura se apretó alrededor del teléfono. «Por supuesto». «Sí, por favor venga. Estaré allí en 15 minutos». Después de colgar, Laura caminaba nerviosamente por su sala, enderezando revistas que no necesitaban enderezarse, esponjando cojines que no estaban planos. Su mente corría con posibilidades. ¿Habían encontrado a Emily? ¿Eran sus restos? ¿Alguien había confesado? La incertidumbre era agonizante. Cuando vio el coche patrulla estacionarse frente a su casa a través de la ventana delantera, Laura ya estaba esperando en la puerta. El detective Arland salió,
luciendo más viejo de lo que recordaba. Su cabello oscuro ahora estaba salpicado de canas y se movía con la ligera inclinación de alguien que había pasado demasiados años encorvado sobre expedientes. Señorita Forrester, asintió al acercarse al porche. Por favor, llámeme Laura, dijo ella, una formalidad que repetían cada vez que se veían, a pesar de conocerse desde hace más de una década. Laura, corrigió él, gracias por recibirme con tan poca anticipación. Por favor, entre, dijo ella, apartándose para dejarlo pasar, pero él se quedó al pie de los escalones del porche. En realidad, creo que es mejor si viene conmigo. Hemos encontrado algo, una pieza importante de evidencia relacionada con el caso de Emily. La respiración de Laura se detuvo. ¿Qué es? Encontramos la bicicleta de Emily, dijo, con el rostro serio. El equipo forense está investigando el lugar ahora. ¿Su bicicleta? ¿Dónde? ¿Cómo? Las preguntas de Laura salieron atropelladamente. Fue descubierta en una propiedad de Airbnb no muy lejos de aquí. Sería mejor si viniera conmigo para que pueda identificarla y confirmar que pertenece a Emily. Laura no dudó. Tomó su bolso de la mesa del pasillo y cerró con llave la puerta detrás de ella. Mientras conducían por las calles familiares de Cedar Brook Hollow, Laura se dio cuenta de que iban por Oak Ridge Road, una ruta que tomaba todos los días para ir al trabajo. Cuando se detuvieron en la entrada de una gran casa revestida de cedro, Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Paso por esta casa todos los días, susurró, más para sí misma que para el detective. Paso por aquí cada mañana. El detective Arland le dio una mirada comprensiva mientras aparcaba el coche. Lo resolveremos, Laura. La propiedad estaba llena de actividad. Oficiales de policía se movían por todas partes, algunos tomando fotos, otros hablando en pequeños grupos. Cinta amarilla de escena del crimen acordonaba el área del garaje, donde varias personas con trajes forenses blancos trabajaban. Mientras el detective Arland la guiaba hacia el garaje, un hombre con chaleco de construcción se acercó a ellos. Detective, hemos terminado de documentar la posición inicial del objeto, dijo. Gracias, Johnson. Señorita Forrester, este es Ryan Johnson, el jefe de renovación que descubrió la bicicleta. El trabajador de la construcción asintió hacia Laura. Estábamos rompiendo el concreto para reparaciones de plomería y para renovar todo el garaje cuando la encontramos. Estaba completamente enterrada bajo el piso. Laura lo siguió al interior del garaje, donde una sección del piso de concreto había sido rota, revelando un pozo de aproximadamente 1 metro de profundidad. En el fondo, parcialmente cubierta de tierra y polvo de concreto, había una pequeña bicicleta rosa con una canasta plástica blanca adherida al frente. Incluso cubierta de mugre en la parte delantera, Laura la reconoció de inmediato. Es de ella, dijo, con la voz apenas audible. Es la bicicleta de Emily. Se acercó al borde del pozo, atraída por la visión de algo que su hija había tocado, había amado. La bicicleta estaba oxidada y deteriorada, pero era inconfundible. ¿Está segura?, preguntó el detective Arlon con suavidad. Laura asintió y señaló el manillar. ¿Esas decoraciones? ¿Ves las cintas moradas y rosadas? Emily nunca dejó que nadie las quitara. Las amaba. Su voz se quebró en la última palabra y se cubrió la boca con la mano. La bicicleta fue colocada aquí deliberadamente, añadió el capataz de la construcción. No fue simplemente cubierta accidentalmente durante la construcción. Fue enterrada profundamente, con la intención de ser escondida. Laura no pudo terminar la pregunta. El miedo le apretaba la garganta. El detective Arlon entendió. No hay restos humanos, Laura. Solo la bicicleta. Laura sintió un alivio mezclado con el renovado dolor de ver la posesión de su hija después de tanto tiempo. Gracias por confirmarlo, dijo el detective Arlan. El equipo forense ahora extraerá la bicicleta y la analizará en busca de huellas dactilares y cualquier rastro de ADN, aunque después de 12 años bajo tierra, no estoy seguro de lo que podrán encontrar. ¿Ha hablado con alguien al respecto?
con los propietarios o hemos contactado al cuidador de la propiedad, un hombre llamado Ernest Mayaleri. Uno de mis oficiales fue a buscarlo hace media hora. También tenemos la información de contacto de los últimos huéspedes que se alojaron aquí. Se marcharon ayer y viven en Seattle. También estamos contactándolos. Laura miró fijamente la bicicleta rosa en el pozo, la conexión más tangible con su hija que había tenido en 12 años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que el dolor sordo de la pérdida, una chispa de esperanza. Laura se sintió anclada al lugar mientras observaba al equipo forense trabajar. Tomó varias fotos de la bicicleta con su teléfono, con cuidado de no interrumpir la investigación. Los oficiales forenses eran meticulosos, documentando cada ángulo antes de prepararse para sacar la bicicleta de su tumba de concreto. La trataremos con el mayor cuidado, le aseguró una oficial forense a Laura al notar su mirada ansiosa. Cada detalle importa. Mientras continuaban su trabajo, el sonido de llantas sobre la grava anunció la llegada de otro vehículo policial. A través de la puerta abierta del garaje, Laura vio a dos oficiales uniformados escoltando a un hombre mayor hacia la casa. Parecía tener unos 50 y tantos años, con cabello gris ralo y un rostro curtido. Su postura era levemente encorvada y caminaba con pasos cuidadosos, como alguien que intentaba parecer más pequeño de lo que era. Ese es Ernest Mayaleri, el cuidador de la propiedad, dijo el detective Arland, siguiendo la mirada de Laura. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Salieron afuera, donde los oficiales habían llevado al hombre cerca del coche patrulla. De cerca, Ernest Mayaleri se veía aún más envejecido, con profundas arrugas alrededor de la boca y los ojos, que se movían nerviosamente entre el detective y Laura. Señor Mayaleri, comenzó el detective Arland. Soy el detective Dean Arland, investigador principal del caso de desaparición de Emily Forreste. Esta es Laura Forreste, la madre de Emily. Ernest asintió con rigidez, sin mirar directamente a ninguno de los dos. Escuché que encontraron algo. Los oficiales no me dijeron mucho, solo que tenía que venir de inmediato. Hemos descubierto una bicicleta infantil enterrada bajo el piso de concreto del garaje, explicó el detective Arland. Ha sido identificada como perteneciente a Emily Forreste, quien desapareció hace 12 años a los 8 años de edad. Los ojos de Ernest se agrandaron. ¿Una bicicleta bajo el concreto? Su voz se elevó un poco. No sé nada sobre eso, solo soy el cuidador. Me ocupo de los huéspedes y del mantenimiento de la propiedad, eso es todo. Pero sí sé que el propietario ordenó una renovación en su garaje. ¿Cuánto tiempo ha trabajado como cuidador de esta propiedad?, preguntó el detective Arland. Unos 10 años, desde que el señor Holloway decidió alquilarla por Airbnb. ¿Y quién es el señor Holloway? Ernest cambió el peso de un pie al otro. Vance Holloway es el dueño. Vive en Zúrich, Suiza, desde hace años. Viene 1 o 2 veces al año a revisar la propiedad, pero por lo demás, confía en mí para manejar todo. El detective Arland mantuvo el contacto visual con Ernest mientras continuaba su interrogatorio. ¿Cuándo fue la última vez que se renovó o reparó el piso del garaje? No desde que estoy aquí, respondió Ernest. La casa se construyó hace unos 13 años. El señor Holloway vivió aquí unos años antes de mudarse a Europa. Laura observaba el intercambio, tratando de leer el lenguaje corporal de Ernest. Había algo en la forma en que seguía mirando hacia el garaje, una nerviosidad que parecía excesiva incluso dadas las circunstancias. La voz del detective Arland tomó un tono más severo. Señor Mayaleri, seré directo con usted. Los principales sospechosos en este caso, en este momento, son las personas que han tenido acceso regular a esta propiedad. Eso lo incluye a usted y al dueño. Que un huésped entierre una bicicleta bajo concreto sería algo muy inusual y difícil de lograr. El rostro de Ernest se sonrojó. ¿Cree que yo tuve algo que ver con esto? Yo no me atrevería a hacer algo así. Soy un cuidador, no un criminal. No sé nada sobre ninguna niña desaparecida ni sobre ninguna bicicleta. Necesitaremos los registros de todos los huéspedes que se hayan alojado aquí a lo largo de los años, dijo uno de los oficiales uniformados. Ernest asintió rápidamente. Por supuesto, puedo proporcionar todo eso. Esta propiedad es una de las favoritas en la zona. Algunos huéspedes se han quedado durante meses,
incluso 1 o 2 años, especialmente desde que el trabajo remoto se volvió común. Tengo todos los registros. ¿Está sugiriendo que la bicicleta pudo haber sido enterrada por un huésped a largo plazo?, preguntó el detective Arlon con escepticismo. No estoy sugiriendo nada, dijo Ernest levantando las manos en señal defensiva. Solo digo que no sé cómo llegó allí. Por lo que sabemos, podría haber estado allí antes de que yo comenzara a trabajar. Aquí, el detective Arlon intercambió miradas con uno de sus oficiales, quien sacó una tableta y comenzó a teclear en la pantalla. Después de un momento, el oficial habló. Según los registros del condado, esta propiedad fue construida en 2010, aproximadamente un año antes de la desaparición de Emily Forrest en 2011. Bueno, ahí lo tienen, dijo Ernest rápidamente. La bicicleta debió haber sido colocada allí durante la construcción, antes de que se vertiera el concreto. Yo ni siquiera trabajaba para el señor Holloway entonces. La expresión del detective Arland permaneció impasible. Necesitaremos hablar con el señor Holloway lo antes posible. Mientras tanto, señor Mayalerie, le agradecería que se quedara en el pueblo y estuviera disponible para más preguntas. Ernest asintió vigorosamente. Por supuesto, detective, quiero ayudar en todo lo que pueda. Le daré cualquier información que necesite. Laura observó mientras el detective Arland indicaba a sus oficiales que coordinaran con la Policía Internacional para contactar a Vance Holloway en Suiza. La propiedad sería registrada minuciosamente y todos los huéspedes que se habían alojado allí serían contactados e interrogados. El detective Arland se volvió hacia Laura. Hemos alertado a los medios locales sobre el hallazgo. Probablemente estarán aquí pronto. ¿Le gustaría hacer una declaración? Laura negó con la cabeza. No creo que pueda manejar eso ahora. Es demasiado. Lo entiendo completamente, le aseguró. Haré que un oficial la acompañe a casa. La mantendremos informada sobre todo lo que descubramos. Mientras Laura era llevada de regreso en un coche patrulla, vio llegar furgonetas de noticias, reporteros instalando cámaras al borde de la propiedad. La visión de la bicicleta de Emily había despertado algo en ella, una esperanza desesperada que había estado dormida durante años. Pero con esa esperanza también venía el miedo a la desilusión, a tener el corazón roto de nuevo. Mientras el oficial la conducía a casa, Laura miraba por la ventana las calles familiares de Cedar Brook Hollow, viéndolas con nuevos ojos. En algún lugar de este pueblo, quizás, estaban las respuestas sobre lo que le había pasado a su hija. Y por primera vez en 12 años, sentía que tal vez realmente podría encontrarlas. De regreso en casa, Laura agradeció al oficial por escoltarla y fue directo a su dormitorio. Su mente daba vueltas con los acontecimientos de la tarde, el hallazgo de la bicicleta de Emily, el interrogatorio a Ernest Mayalerie, la investigación reabierta. Se quitó la ropa de trabajo y se puso unos pantalones de chándal cómodos y una sudadera vieja de la universidad, luego caminó descalza hasta su oficina en casa. La habitación que alguna vez fue el dormitorio de Emily había sido convertida en un espacio de trabajo años atrás, cuando Laura ya no pudo soportar pasar por la puerta todos los días y ver las cosas de su hija intactas, esperando un regreso que nunca llegó. Las paredes ahora eran de un beige neutro en lugar del amarillo brillante que Emily había elegido, pero Laura había conservado algunos de los dibujos de su hija enmarcados en la pared, sin querer borrarla por completo. Laura se sentó en su computadora y accedió al foro en línea que había frecuentado durante la última década, Comunidad de Apoyo a Niños Desaparecidos. El grupo se había convertido en un salvavidas para ella a lo largo de los años, conectándola con otros padres que entendían su dolor y ayudándola a navegar las emociones complicadas que venían con tener un hijo desaparecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras creaba una nueva publicación. Hoy, después de 12 años, la policía encontró la bicicleta de Emily enterrada bajo concreto en el garaje de una propiedad de alquiler por Airbnb en el pueblo. Paso por esta casa todos los días de camino al trabajo. La investigación está en curso. Me siento abrumada por la emoción,
pero quería actualizar a todos los que me han apoyado durante tanto tiempo. Esto podría ser el avance que hemos estado esperando. Adjuntó una de las fotos que había tomado de la bicicleta en el pozo y presionó publicar. Casi de inmediato comenzaron a aparecer notificaciones mientras los miembros de la comunidad respondían con mensajes de apoyo y esperanza. Mientras Laura leía las respuestas, apareció una notificación de mensajes privados. Hizo clic en ella esperando un mensaje de uno de los moderadores del foro o de algún miembro de confianza con el que se había hecho cercana. En cambio, lo que vio la hizo jadear de horror. El mensaje contenía una foto, una que ella reconoció como una imagen que había compartido en el foro años atrás. Emily montando su bicicleta rosa frente a su casa. Pero esta versión había sido grotescamente alterada. La cara sonriente de Emily había sido reemplazada con lo que parecía ser la cabeza de un cerdo muerto, burdamente editada sobre el cuerpo de su hija. «Dios mío», susurró Laura, cubriéndose la boca con la mano. Debajo de la imagen perturbadora había un pequeño videoclip. Con dedos temblorosos, Laura presionó reproducir, arrepintiéndose de inmediato. El video mostraba a alguien cortando lo que parecía ser la cabeza de un cerdo, luego envolviéndola en plástico transparente. Las imágenes eran granuladas y con poca iluminación, pero lo suficientemente claras como para resultar profundamente perturbadoras. Junto con el material venía un mensaje: «Tu hija está tan muerta como este cerdo. Acéptalo y vive con eso». Laura sintió que la bilis le subía por la garganta. Cerró de golpe la laptop y corrió al baño, apenas llegando antes de vomitar en el inodoro. Vomitó hasta que no quedó nada, luego se dejó caer contra la fría pared de azulejos, temblando. Después de varios minutos, reunió fuerzas y regresó a la computadora. Necesitaba documentar esto antes de reportarlo al detective Arlon. Armándose de valor, abrió de nuevo la laptop y tomó capturas de pantalla del mensaje, la foto alterada y el video. Luego escribió una respuesta: «¿Quién eres? Si tienes el valor de enviar esta basura, deberías tener el valor de mostrar quién eres». ¿Quién haría algo tan cruel a una madre que ha sufrido durante 12 años? Hizo clic en el nombre de usuario del remitente, esperando encontrar alguna información sobre quién pudo haber enviado semejante mensaje horrible. Pero el perfil era privado. No había seguidores ni seguidos visibles, lo que sugería que la cuenta había sido creada recientemente solo con el propósito de enviarle ese mensaje. Laura caminaba de un lado a otro de la habitación tratando de calmar su corazón acelerado. Después de unos minutos, volvió a la computadora y se obligó a ver el video nuevamente, esta vez buscando detalles que pudieran ayudar a identificar al remitente. Detuvo el video en varios momentos, examinando cuidadosamente el fondo. No había mucho, solo lo que parecía una superficie de madera en un entorno exterior, posiblemente una mesa o un bloque para cortar carne. En una esquina de un fotograma, vislumbró lo que podría haber sido un tipo de pino visible a través de una ventana. Laura compartió la foto y el video con la comunidad y también se los envió al detective, esperando que alguien pudiera reconocer algo que ella había pasado por alto. Lo publicó con un mensaje explicando lo que había sucedido y pidiendo ayuda para identificar la cuenta o cualquier pista. Mientras subía la grabación a su publicación, sonó su teléfono. Era el detective Arlon. «Acabo de ver lo que me enviaste», dijo sin rodeos. «¿Cuándo recibiste esto?» «Justo ahora», respondió Laura, con una voz más firme de lo que esperaba. «Publiqué una actualización sobre el hallazgo de la bicicleta de Emily en mi foro de apoyo, y esto apareció en mis mensajes privados casi de inmediato. Nuestro equipo tecnológico ya está analizando el video y tratando de rastrear la cuenta», dijo el detective Arlan. «Hay algo que noté de inmediato. Los árboles del fondo del video parecen abetos alpinos europeos, no las especies que vemos típicamente por aquí. ¿Cree que podría ser el propietario de la propiedad? Él vive en Suiza, ¿verdad?» «Es una posibilidad que no podemos descartar», admitió el detective Arlon. «La sincronización es sospechosa. Contactamos a Ernest Mayerie más temprano hoy, y es posible que él haya alertado al propietario. Pero también podría ser alguien completamente ajeno, quizás un troll que vio las noticias sobre la bicicleta y decidió ser cruel». «¿Han encontrado algo más en la casa?»,
preguntó Laura. Hemos realizado una búsqueda completa de toda la propiedad, respondió el detective Aaron. No hay señales de restos humanos ni ninguna otra evidencia relacionada con el caso de Emily, lo cual es positivo. Seguimos procesando la escena, pero hasta ahora, la bicicleta es nuestra única pista concreta. ¿Y los huéspedes? ¿Han contactado a alguno? Todavía estamos en el proceso de contactarlos. Como puedes imaginar, con años de historial de alquiler, va a ser un proceso lento, pero estamos priorizando las estancias a largo plazo y a cualquiera que haya estado allí en la época en que Emily desapareció. El detective Arland hizo una pausa, luego continuó. Nuestro equipo forense ha completado su examen preliminar de la bicicleta. Como esperábamos, no encontraron huellas dactilares utilizables ni muestras de ADN. La bicicleta ha estado demasiado tiempo bajo tierra, y el concreto y la humedad destruyeron cualquier evidencia biológica que pudiera haber estado presente. Laura cerró los ojos, intentando no dejarse llevar por la decepción. ¿Entonces estamos de nuevo en el punto de partida? Para nada, la tranquilizó el detective Arlon. Encontrar la bicicleta es un gran avance. Nos dice que quien haya estado involucrado en la desaparición de Emily tenía acceso a esa propiedad. Eso reduce significativamente nuestro enfoque. Después de terminar la llamada, Laura regresó a su computadora. Su publicación en el foro había generado docenas de nuevas respuestas, con miembros ofreciendo análisis y apoyo. Algunos coincidían con el detective Aaron en que los árboles del video parecían ser especies europeas, mientras que otros señalaban inconsistencias en la grabación que sugerían que podría haber sido alterada digitalmente o incluso generada por IA. Laura pasó las siguientes horas leyendo y respondiendo comentarios, agradecida por la distracción y la experiencia colectiva de la comunidad. Con cada mensaje de apoyo, se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar lo que viniera después en la investigación. Pero debajo de todo corría una corriente de temor. Alguien allá afuera quería que dejara de buscar a Emily. Alguien quería que creyera que su hija estaba muerta. Y ese alguien podría haberla estado observando durante años, esperando el momento en que la esperanza regresara, para aplastarla de nuevo. El resto del día y la noche pasaron en un borrón, mientras Laura continuaba interactuando con el foro. La comunidad se había unido en torno a ella, ofreciendo análisis del perturbador video y la imagen, así como apoyo emocional. Expertos técnicos del grupo habían examinado la grabación fotograma por fotograma. La iluminación es inconsistente entre los cuadros, escribió un miembro, y hay un extraño artefacto alrededor de los bordes de la cabeza del cerdo que sugiere manipulación digital. Yo trabajo en verificación de video, comentó otro. Esto parece un montaje para mí, imágenes reales de carnicería mezcladas con elementos generados por IA para hacer que parezca que ocurrió en un lugar específico. Laura se aferró a estos análisis técnicos, prefiriendo pensar en los aspectos mecánicos del video en lugar de su contenido horrendo o lo que podría significar sobre el destino de Emily. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que había perdido completamente la noción del tiempo. El reloj digital en su computadora marcaba casi la medianoche. Cerró sesión en el foro, prometiendo actualizar al grupo si averiguaba algo nuevo, y apagó su computadora. Aunque estaba exhausta, Laura sabía que dormir sería difícil. Su mente estaba demasiado activa, corriendo con escenarios y posibilidades. A pesar de eso, siguió con su rutina nocturna, se lavó la cara, se cepilló los dientes, se puso el pijama. En la cama, miraba el techo, observando las sombras proyectadas por los faros de los autos que pasaban, la bicicleta enterrada en concreto, la imagen perturbadora alterada, el video de la cabeza del cerdo, el comportamiento nervioso de Ernest Mayerie, el dueño de la propiedad en Suiza, el momento de todo. Parecía imposible que fuera una coincidencia. Laura cambió de posición, tratando de encontrar una comodidad que no llegaba. Si el remitente de ese mensaje estaba en Europa, como había sugerido el detective Aaron, entonces estaba a miles de kilómetros de distancia, escondido detrás de una pantalla, atormentándola desde lejos. ¿Pero por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a ser tan cruel con una madre que ya había soportado el peor dolor imaginable? ¿Y qué significaba ese último mensaje?
acéptalo y vive con eso. Era para sugerir que Emily estaba realmente muerta, que Laura debía abandonar la esperanza, o era una amenaza, una advertencia para dejar de buscar la verdad ahora que se había encontrado una pista. Las horas pasaron y el sueño seguía sin llegar. Laura observaba los números digitales de su reloj de cabecera cambiar, 1:17 a.m., 2:42 a.m., 3:28 a.m. Para las 4 a.m., se había rendido por completo. Esto es ridículo, murmuró para sí misma, encendiendo la lámpara de noche. Si no puede dormir, al menos puede ser productiva. Laura se levantó de la cama y se puso unos vaqueros negros y un suéter verde suave. Recogió su caja de utensilios de repostería, su uniforme de chef y su bolso. No era inusual que llegara temprano a Morning Roast, aunque las 4 a.m. era extremo incluso para sus estándares. Pero la dueña de la panadería, Marge, le había dado a Laura su propia llave de la puerta trasera hacía años, confiando en ella completamente con el negocio que había construido décadas. A los hornos no les importa qué hora es, le había dicho Marge, y a mí tampoco, mientras los pasteles sean buenos. La panadería se había convertido en el santuario de Laura en los años posteriores a la desaparición de Emily. Había algo terapéutico en las medidas precisas, el trabajo físico de amasar la masa, la magia transformadora del calor convirtiendo ingredientes simples en algo hermoso. En la cocina, Laura podía concentrarse en crear algo tangible, algo que diera alegría a los demás, cuando no había podido proteger lo que más le importaba. Cargó sus cosas en el auto y salió de la entrada de su casa. Las calles de Cedar Brook Hollow estaban desiertas a esa hora, la única iluminación venía de los faroles ocasionales y el débil resplandor del amanecer que comenzaba a iluminar el cielo al este. Laura conducía despacio, su mente aún procesando los eventos del día anterior. Tal vez, para cuando terminara su turno, habría noticias del detective Arlan. Quizás habrían identificado al remitente de ese horrible mensaje o encontrado alguna evidencia en la bicicleta que se pasó por alto inicialmente. Mientras conducía por la ruta conocida hacia la panadería, sus faros iluminaban la carretera vacía frente a ella. El pueblo estaba en silencio, la mayoría de los residentes aún a horas de despertar. Siguió automáticamente la calle serpenteante que conducía al centro, reduciendo la velocidad al acercarse a la curva cerca de la casa de Airbnb donde se había encontrado la bicicleta de Emily. Algo llamó su atención al acercarse a la propiedad, una luz visible a través de los árboles, proveniente de una de las ventanas de la casa. Laura frunció el ceño. El detective Arlon le había dicho que la propiedad estaba bajo investigación policial y que nadie debía estar allí. Mientras observaba, la luz se apagó de repente, sumiendo la casa de nuevo en la oscuridad. Qué raro, murmuró Laura para sí. Puede que la policía haya dejado un oficial para custodiar la escena, pero ¿por qué encender y apagar luces a las 4 de la mañana? Actuando por instinto, Laura redujo la velocidad de su auto y giró hacia el camino privado que conducía a la casa. Condujo con cautela, manteniendo los faros encendidos pero acercándose con cuidado. Al acercarse, vio una furgoneta blanca estacionada al costado de la casa. No era un vehículo policial. Laura estacionó su auto a una corta distancia y apagó el motor. Dudó si llamar inmediatamente al detective Aaron, pero decidió acercarse primero. Si no era nada, no quería despertarlo a esa hora sin razón. Salió del auto cerrando la puerta en silencio con un suave empujón en lugar de un portazo. El aire previo al amanecer era fresco y húmedo contra su piel mientras se movía hacia la casa, manteniéndose cerca de los árboles para cubrirse. Al acercarse, Laura vio movimiento cerca del frente de la propiedad. Una figura caminaba apresuradamente desde la casa hacia la furgoneta blanca. Ernest Mayalerie, el cuidador. Incluso con la tenue luz, reconoció su postura encorvada y su andar nervioso. Ernest cargaba algo, aunque Laura no podía distinguir qué era desde donde estaba. Colocó el objeto en la furgoneta y volvió hacia la casa, pero se detuvo en seco al escuchar el sonido de los pasos de Laura sobre la grava. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz tensa por la alarma. Laura vaciló y luego salió a la vista. Ya no tenía sentido esconderse. Soy Laura Forreste, dijo caminando hacia él,
la madre de Emily. El rostro de Ernest era difícil de leer en la oscuridad, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sus hombros se tensaron y dio medio paso hacia atrás, hacia su furgoneta. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó, con la voz forzada. Podría preguntarte lo mismo, respondió Laura, deteniéndose a unos metros de él. Pensé que esta propiedad estaba fuera de límites durante la investigación. Iba camino al trabajo y vi luces encendidas. Ernest cambió su peso de un pie al otro. El señor Vance, el señor Holloway me pidió que recogiera unos documentos importantes de la casa, pólizas de seguro y registros de propiedad que la policía necesita para su investigación. Obtuvo permiso para que los recogiera. Laura lo estudió, notando cómo sus ojos se movían sin cesar, sin quedarse fijos en su rostro por más de un segundo. A las 4 de la mañana, el señor Holloway está en Suiza. Ya es media mañana allí, dijo Ernest rápidamente. Llamó cuando se despertó y se enteró de lo que estaba pasando. La policía necesitaba estos papeles de inmediato y debía recogerlos cuanto antes. La explicación sonaba plausible, pero algo en el comportamiento de Ernest hizo que Laura se sintiera inquieta. Parecía demasiado nervioso, demasiado ansioso por justificar su presencia. Solo sigo las instrucciones de mi empleador, continuó Ernest, moviéndose hacia el lado del conductor de su furgoneta. Necesito llevar estos papeles a la estación de policía ahora. No deberías estar aquí, señorita Forreste. Esta es una escena del crimen. Laura asintió lentamente. Voy en dirección contraria de todos modos, dijo, señalando hacia la carretera por la que había venido. Voy camino al trabajo. Ernest asintió con rapidez y subió a su furgoneta. Laura regresó a su auto, escuchando cómo el motor de la furgoneta arrancaba detrás de ella. Esperó hasta que Ernest se alejó y salió por el camino privado antes de subirse a su vehículo. Una vez dentro, Laura buscó inmediatamente su teléfono y llamó al detective Aaron. A pesar de la hora, contestó al tercer timbre, con la voz alerta. Laura, ¿está todo bien? No estoy segura, respondió, explicando rápidamente lo que acababa de presenciar. Dijo que tenía permiso para entrar a la casa, preguntó el detective, con el tono afilado. Sí, para recoger documentos para el propietario. Afirmó que eran necesarios para la investigación. Eso es absolutamente falso, dijo el detective Arland con firmeza. Nadie tiene permiso para entrar a esa propiedad en este momento, y mucho menos en plena noche. Lo que sea que Ernest estuviera haciendo allí, no fue autorizado por nosotros. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Debo seguirlo? Se fue hace solo unos minutos. Absolutamente no, dijo el detective Harjant, respondió de inmediato. Podría ser peligroso, especialmente si se siente acorralado. Quédate donde estás. Estoy enviando oficiales a tu ubicación ahora mismo, y también enviaré otros para buscar la furgoneta de Ernest. En realidad, ya no estoy en la casa, explicó Laura. Estoy en mi coche, en la carretera principal. Ernest ya se fue. ¿En qué dirección se fue? Hacia el oeste, por Cedar Ridge Road. Quédate donde estás, Laura, o regresa. Nosotros nos encargamos. Lo encontraremos. Laura aceptó y terminó la llamada. Se quedó sentada en su coche, con el motor encendido y los pensamientos girando. ¿Qué había estado haciendo realmente Ernest en la casa? ¿Qué había llevado y por qué a esa hora, cuando pensaba que nadie lo vería? La respuesta le llegó con una claridad repentina. Estaba eliminando evidencia, algo que lo conectaba con la desaparición de Emily, algo que no podía arriesgarse a que la policía encontrara. Las manos de Laura se apretaron sobre el volante. Le había prometido al detective Arland que no seguiría a Ernest, pero algo dentro de ella, la madre que había perdido 12 años buscando respuestas, no podía simplemente alejarse, no cuando la verdad podía estar tan cerca. Puso el coche en marcha y giró hacia el oeste por Cedar Ridge Road, siguiendo el camino que había tomado la furgoneta de Ernest. Se mantendría a distancia, se dijo a sí misma, no lo confrontaría, solo vería hacia dónde iba. Además, ese camino también conducía hacia Morning Roost. Laura continuó conduciendo al oeste por Cedar Ridge Road,
manteniendo un ojo atento en busca de la furgoneta blanca de Ernest. La carretera serpenteaba por una zona densa de bosque, con pocas casas y menos faroles. En la oscuridad previa al amanecer, Laura dependía en gran medida de sus faros para navegar las curvas y bajadas del asfalto. No intentaba alcanzarlo, de hecho, prefería mantener una distancia segura. Su objetivo era simplemente descubrir a dónde iba y qué estaba haciendo con lo que hubiera tomado de la casa. Laura revisó su GPS para confirmar que aún estaba en el camino correcto. Cedar Ridge Road era una vía bastante recta durante varios kilómetros, aunque se torcía por el terreno boscoso. Según el mapa, si seguía por esa carretera, eventualmente se conectaría con Hillside Avenue, que la llevaría de regreso al pueblo por el borde occidental, no muy lejos de donde se encontraba Morning Roost. Esta realización le dio algo de tranquilidad. No estaba saliéndose completamente de su ruta. Aún podía llegar a tiempo al trabajo si ese desvío no tomaba mucho tiempo. Tenía tiempo de sobra. Después de conducir unos 10 minutos, Laura empezó a preocuparse de que tal vez había pasado la furgoneta de Ernesto, que él había girado en una calle lateral que no había notado. Pero justo cuando consideraba dar la vuelta, vio una furgoneta blanca estacionada en el arcén más adelante, parcialmente oculta por los árboles. Laura redujo la velocidad de inmediato, luego se detuvo mucho más atrás y apagó los faros. No quería que Ernest se diera cuenta de que estaba siendo seguido. Desde esa distancia, apenas podía distinguir el contorno de la furgoneta en la luz creciente del amanecer. Sin saber qué hacer a continuación, Laura decidió bajar la ventanilla, con la esperanza de escuchar algún sonido que le diera una pista sobre lo que Ernest estaba haciendo. Al bajar la ventana, un olor tenue llegó hasta ella, humo, ácido y químicos. No era el aroma agradable de una fogata. Laura miró entre los árboles y vio finos hilos de humo negro elevándose desde el bosque, no muy lejos de donde Ernest había estacionado. Estaba quemando algo. Dudó sobre su próximo paso. ¿Debería llamar ahora al detective Arland? ¿Pero qué le diría exactamente? ¿Que Ernest se había detenido y tal vez estaba quemando algo en el bosque? No era mucho para informar, y para cuando la policía llegara, Ernest podría haberse ido. Mientras sopesaba sus opciones, vio movimiento junto a la furgoneta. Ernest emergió de los árboles cargando lo que parecía ser un barril metálico. Incluso desde esa distancia, Laura pudo ver que era un barril de quema, del tipo usado para contener fuegos de forma segura al quemar residuos del jardín. Ernest cargó el barril en la parte trasera de su furgoneta, moviéndose con prisa y ansiedad. Miraba alrededor constantemente, claramente preocupado por ser visto. Laura se hundió más en su asiento, aunque estaba lo suficientemente lejos y oculta por los árboles, por lo que Ernest no mostró señales de haberla notado. Una vez asegurado el barril, Ernest entró rápidamente en el asiento del conductor de su furgoneta y arrancó el motor. Laura observó cómo se encendían los faros y él volvía a la carretera, continuando hacia el oeste. Laura esperó hasta que la furgoneta de Ernest desapareció en una curva antes de volver a encender su coche y seguirlo, ahora manteniendo una mayor distancia. Intentó llamar de nuevo al detective Arland, pero la señal en esa zona era débil, con solo una barra visible en su teléfono. Cuando el detective respondió, su voz era entrecortada y estática. Laura, oigo, ¿dónde? Ernest se detuvo en el bosque, dijo Laura en voz alta, esperando que la señal mejorara. Estaba quemando algo en un barril. Ahora va hacia el oeste de nuevo por Cedar Beach Road. No, sigas, peligroso. La voz del detective se interrumpía. Policía, viene, no puedo oírte bien, respondió Laura. Intentaré llamar de nuevo cuando tenga mejor señal. Colgó la llamada, frustrada por la mala conexión pero decidida a mantener a Ernest a la vista. Fuera lo que fuera que estuviera haciendo, era lo suficientemente sospechoso como para hacerlo en secreto en las primeras horas de la mañana. Y dado el momento, solo unas horas después de que se descubriera la bicicleta de Emily,
Laura no podía evitar pensar que estaba relacionado con el caso de su hija. El camino siguió serpenteando por el bosque durante varios kilómetros más antes de que Laura notara que la furgoneta de Ernest reducía la velocidad adelante. Giró en un camino lateral estrecho que Laura podría haber pasado por alto si no hubiera estado observando con atención. Pasó de largo la entrada y luego se detuvo, fuera de la vista, revisando su GPS. Laura vio que ese camino lateral conducía a una pequeña zona residencial, Whispering Pines Lane, un callejón sin salida con solo un puñado de casas muy separadas entre sí. Ese debía ser el lugar donde vivía Ernest. Laura esperó unos minutos y luego condujo lentamente de regreso a la entrada. La tomó con cuidado, manteniendo los faros tenues y avanzando a paso lento para minimizar el ruido. El camino era angosto y densamente arbolado a ambos lados, lo que ofrecía buena cobertura mientras avanzaba. Después de aproximadamente un cuarto de milla, los árboles se aclararon, revelando un pequeño claro con varias casas ubicadas lejos del camino. Laura estacionó al borde del bosque, donde su coche sería menos visible, y usó la cámara de su teléfono para hacer zoom en la escena. La furgoneta de Ernest estaba estacionada frente a una casa modesta de un solo piso, con revestimiento azul desgastado. Observó cómo descargaba el barril de quema de la furgoneta y lo llevaba al costado de la casa, desapareciendo temporalmente de su vista. Cuando Ernest regresó a la furgoneta, Laura se sorprendió al verlo empujando lo que parecía ser un carro o carrito. Era difícil distinguir detalles desde esa distancia, pero el objeto era claramente rojo. Un carro de fuego, se dio cuenta de golpe, del tipo usado para transportar objetos a través de instalaciones industriales o almacenes. Ernest estacionó el carrito junto a la furgoneta cuya puerta ya estaba abierta y levantó algo pesado del carrito hacia el vehículo. Luego volvió a entrar con el carrito a la casa. Tardó bastante en salir, dejando a Laura preguntándose qué podría estar haciendo que requiriera tal equipo. Revisó su teléfono otra vez, esperando que la señal hubiera mejorado, pero aún mostraba solo una barra. De todos modos, intentó llamar al detective Arlon. «Detective, estoy en Whispering Pines Lane», dijo en cuanto él respondió, hablando con claridad y esperando que pudiera oírla. «Ernest vive aquí. Ha traído el barril de quema a su casa y ahora tiene un tipo de carrito rojo. Creo que está moviendo algo pesado». Esta vez la voz del detective se escuchó más clara. «Laura, escúchame. Esto es extremadamente peligroso. Necesito que salgas de esa área inmediatamente. Nuestros oficiales están en camino, pero tomarán tiempo en llegar a esa ubicación. No te acerques a Ernest ni a su propiedad». «No lo haré», prometió Laura. «Estoy en mi coche, bien escondida». «Lo entiendo», dijo el detective Harjan con un tono que se suavizó ligeramente. «Pero tu seguridad es lo más importante. Por favor, empieza a conducir de regreso al pueblo ahora. Nosotros nos encargaremos de Ernest». Laura dudó, dividida entre su deseo de ver lo que Ernest estaba haciendo y su reconocimiento del posible peligro. «Está bien», dijo finalmente, «me voy ahora». Pero justo cuando se preparaba para arrancar su coche, vio a Ernest saliendo nuevamente de su casa, empujando el carrito hacia su furgoneta. Laura mantuvo la vista fija en la casa de Ernest, observando cómo luchaba con el carrito en la furgoneta. Parecía estar descargando algo pesado del carrito al vehículo. Sus movimientos eran torpes y con esfuerzo. Desde su punto de vista, Laura podía verlo doblarse y esforzarse, pero no alcanzaba a distinguir que estaba manipulando. Una vez que terminó, dejando las puertas traseras de la furgoneta abiertas, Ernest empujó el carrito vacío de regreso hacia su casa. Laura tomó rápidamente varias fotos con su teléfono, haciendo zoom tanto como el dispositivo lo permitía. Las imágenes eran borrosas en la tenue luz de la madrugada, pero podrían proporcionar pruebas valiosas más adelante. ¿Por qué estaría moviendo cosas pesadas a esta hora?, se preguntó en voz alta, especialmente justo después de que la policía encontrara la bicicleta de Emily. La pregunta daba vueltas en su mente mientras seguía observando la casa de Ernest. Después de varios minutos,
apareció de nuevo empujando el carrito hacia su furgoneta por tercera vez. Como antes, luchaba por transferir lo que llevaba el carrito al vehículo. Este es el tercer viaje, pensó Laura. Una vez que Ernest completó la transferencia, cargó el carrito mismo dentro de la furgoneta antes de cerrar las puertas. Luego caminó hacia la puerta del conductor y subió. Ella revisó de nuevo la señal de su teléfono y llamó al detective Arlon, manteniendo la voz baja a pesar de la distancia entre ella y la propiedad de Ernest. Ernest está cargando algo desde su casa a la furgoneta usando un carrito de fuego, reportó en cuanto el detective respondió. Ya hizo un viaje y volvió a entrar por más. ¿Dónde estás exactamente ahora?, preguntó el detective Arlon, su voz tensa. Todavía en Whispering Pines Lane, estacionada al borde de los árboles. Estoy a una buena distancia de su casa. Él no puede verme, pero está subiendo a la furgoneta, dijo Laura con urgencia. Creo que está a punto de irse. Nuestros oficiales aún están a varios minutos, respondió el detective Arlon. ¿Puedes ver en qué dirección se dirige sin ser vista? Sí. Solo hay un camino para salir de este callejón sin salida. Tiene que pasar por donde estoy para salir. Laura observó cómo Ernest encendía su furgoneta y comenzaba a conducir lentamente por la calle hacia la carretera principal. Se agachó en su asiento mientras la furgoneta se acercaba, sin querer ser vista. Va hacia Cedar Ridge Road, susurró al teléfono. Tan pronto como la furgoneta de Ernest pasó y giró hacia la carretera principal, Laura vio varias patrullas policiales con las luces encendidas pero sin sirenas, avanzando rápidamente hacia el callejón. Debían estar conduciendo sin sirenas para no alertar a Ernest de su llegada. La primera patrulla redujo la velocidad al acercarse a la intersección y Laura vio al detective Arlon dentro, hablando urgentemente por radio. Los otros autos de policía siguieron adelante, presumiblemente en persecución de la furgoneta de Ernest. Laura encendió su coche y salió a la carretera, siguiendo a los vehículos policiales a distancia. Al girar una curva, vio que los oficiales habían formado una barricada en la carretera, impidiendo que la furgoneta de Ernest continuara. La policía había colocado sus vehículos estratégicamente, sin dejarle camino hacia adelante ni hacia atrás. Laura estacionó su coche a una distancia segura y observó mientras los oficiales se acercaban a la furgoneta de Ernest con armas desenfundadas, ordenándole salir del vehículo con las manos visibles. Ernest obedeció, bajando lentamente, su rostro una máscara de resignación. El detective Arlon se acercó una vez que Ernest fue asegurado y esposado. Dos oficiales se quedaron con el sospechoso, mientras otros se dirigieron a la parte trasera de la furgoneta. Con guantes, abrieron las puertas traseras. Laura no podía ver qué había dentro desde su posición, pero sí vio las reacciones de los oficiales: sorpresa, seguida de actividad urgente. El detective Arland hablaba rápidamente por radio, y en cuestión de minutos una ambulancia llegó a la escena, sus luces destellando entre los árboles. Incapaz de contener más su curiosidad y preocupación, Laura salió de su coche y caminó hacia la escena. Un oficial uniformado se movió para interceptarla, pero el detective Arland la vio y le hizo una seña para que pasara. ¿Qué encontraron?, preguntó Laura al acercarse al detective. La expresión de Harjand era sombría. Debes prepararte, Laura. Esto es difícil. La condujo hacia la parte trasera de la furgoneta, donde los oficiales estaban retirando cuidadosamente lo que parecían ser bolsas negras para cadáveres. Había 3 de ellas, cada una conteniendo una forma humana. Están vivos, dijo rápidamente el detective Arland al ver el horror en el rostro de Laura. Los 3. Parece que están fuertemente sedados, pero están respirando. Laura miró fijamente las bolsas, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Es una de ellas, Emily, susurró. Antes de que el detective Arlon pudiera responder, uno de los técnicos médicos abrió con cuidado la primera bolsa, revelando la figura completa de una joven con cabello rubio pálido. Aunque los rasgos eran los de una adulta y no la niña de 8 años que Laura recordaba, no había forma de confundir el rostro de su hija. Emily, respiró Laura, con las piernas casi cediendo bajo su peso. El detective Arland la sostuvo del brazo, estabilizándola. Tenemos que llevarlas al hospital de inmediato, gritó un paramédico. Están estables,
pero fuertemente drogadas. Laura observó en silencio atónito mientras el equipo médico transfería cuidadosamente las 3 bolsas a camillas y las cargaban en la ambulancia. Emily y otras 2 mujeres jóvenes, todas inconscientes pero vivas. Al otro lado de la carretera, Ernest permanecía esposado entre 2 oficiales. Cuando vio que Laura lo miraba, su rostro se deformó por la rabia. «Deberías haberlo aceptado», le gritó. «Está muerta para mí, y también lo habría estado para ti si no hubieras interferido». Laura dio un paso hacia él, la furia recorriendo su cuerpo. «¿Cómo pudiste?», exigió. «¿Cómo pudiste quitármela? Solo era una niña». Ernest escupió al suelo, sus ojos ardiendo con un odio retorcido. «Deberías haberte conformado», gruñó. «Vivir con eso. Eso es suficiente», interrumpió el detective Arland, haciendo una señal a los oficiales para que se llevaran a Ernest. Lo condujeron a una patrulla policial y lo colocaron en el asiento trasero. «Reconocí esa frase», dijo Laura, con la voz temblorosa. «Es el mismo mensaje que recibí en línea. Tu hija está tan muerta como ese cerdo. Acéptalo y vive con eso». Fue él. Él me envió ese mensaje y video horrible. «Agregaremos eso a los cargos», le aseguró el detective Arland. «Ahora la prioridad es dar atención médica a esas mujeres. ¿Te gustaría ir en la ambulancia con Emily?». Laura asintió, incapaz de hablar por la opresión en su garganta. Después de 12 años de búsqueda, de mantener viva la esperanza contra toda lógica, su hija estaba viva, cambiada, crecida, traumada más allá de toda imaginación, pero viva. Al subir a la ambulancia junto a la camilla de Emily, Laura tomó suavemente la mano de su hija. Era más grande de lo que recordaba, con los dedos más largos y las uñas recortadas, sin esmalte. No era la mano de la niña de 8 años que se había alejado en su bicicleta rosa, sino la mano de una joven que había soportado horrores inimaginables. «Estoy aquí, Emily», susurró Laura, apretando con suavidad. «Nunca dejé de buscarte, nunca me rendí». Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y el vehículo comenzaba a moverse, Laura sostuvo la mano de su hija con fuerza, prometiendo no soltarla nunca más. La ambulancia avanzó por las calles matutinas de Cedar Brook Hollow, su sirena cortando el silencio del amanecer. Laura se sentó junto a la camilla de Emily, sosteniendo su mano y estudiando su rostro, un rostro que había madurado desde la niña de rostro redondeado en sus recuerdos hasta convertirse en una joven de 20 años. Los rasgos de Emily estaban en paz en la inconsciencia, su respiración era estable. El paramédico había asegurado a Laura que sus signos vitales eran estables, aunque no sabrían el alcance completo de su condición hasta llegar al hospital y realizar una evaluación médica completa. «¿Cuánto tiempo estará inconsciente?», preguntó Laura al paramédico que vigilaba los signos vitales de Emily. «Difícil decirlo sin saber exactamente qué le dieron», respondió el paramédico. «Pero juzgando por sus reacciones a los estímulos, esperaría que empiece a despertar en unas pocas horas, cuando la droga comience a desaparecer». La ambulancia llegó a la entrada de emergencias del Hospital Memorial de Cedar Brook, donde un equipo médico ya los esperaba. Las puertas se abrieron y la camilla de Emily fue rápidamente bajada y llevada al interior del edificio, con Laura siguiéndola de cerca. «La llevaremos a la sala de trauma número 2, indicó un doctor con uniforme azul. «Las otras 2 víctimas están en las salas 1 y 3. Laura escuchó mientras el paramédico informaba al personal del hospital sobre la condición de Emily, compartiendo los signos vitales y sus observaciones durante el traslado. El equipo médico trabajó con eficiencia, transfiriendo a Emily a una cama hospitalaria y conectándola a monitores que mostraban su ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de oxígeno. Laura esperó afuera hasta que, al cabo de un rato, una enfermera se le acercó y le tocó suavemente el brazo. «Señorita Forrester, la policía desea hablar con usted». Laura siguió a la enfermera hasta una sala de espera privada, donde el detective Arlon ya la esperaba. «¿Cómo está?», preguntó mientras Laura se dejaba caer pesadamente en una silla frente a él. «Estable», respondió Laura, con la voz distante. «Sigue inconsciente. La están examinando ahora». El detective Arland asintió. «Tenemos oficiales apostados fuera de las habitaciones de cada una de las mujeres. Ahora están a salvo». «¿Han identificado a las otras 2 mujeres?», preguntó Laura. «Creemos que sí»,
Tentativamente, dijo el detective Arlan. El diario de Ernest, junto con reportes de personas desaparecidas que coinciden con sus edades y descripciones físicas, confirma que son Cale Bennett y Juliana Ramírez. Cale desapareció en Portland hace 11 años, a los 9, y Juliana desapareció durante una excursión escolar en Seattle hace 13 años, también cuando tenía 9. Laura cerró los ojos brevemente, imaginando a las otras madres que pronto recibirían llamadas que cambiarían sus vidas para siempre, como la suya había cambiado hacía apenas unas horas cuando se descubrió la bicicleta de Emily. ¿Y Ernest, ha dicho algo?, preguntó, abriendo los ojos de nuevo. No mucho. Más allá de su arrebato en la escena, respondió el detective Harjan. Invocó su derecho a un abogado. Pero encontramos mucho en su casa: diarios, fotografías, registros. Mantenía algún tipo de fantasía retorcida de ser su cuidador, en lugar de su captor. ¿Cómo las mantuvo ocultas tanto tiempo? Nadie visitaba su casa. La casa tiene un búnker subterráneo, convertido en un área habitable insonorizada. Por lo que podemos ver, las mantenía allí la mayor parte del tiempo, especialmente cuando recibía visitas, que eran raras. Algo así como un solitario. Laura se estremeció al pensar en Emily y las otras chicas viviendo bajo tierra durante años, escondidas del mundo en un búnker bajo la casa de su secuestrador. También encontramos su laptop, continuó el detective Arlan. Nuestro equipo tecnológico ha confirmado que él fue quien te envió la foto manipulada y el video. Creó una cuenta nueva solo para ese propósito. El video fue, como algunos miembros de tu foro sospechaban, alterado digitalmente usando inteligencia artificial para que pareciera que fue filmado en Europa, para desviar la sospecha hacia el dueño de la propiedad. Laura lo comprendió de inmediato. Exactamente, estaba tratando de desviar la atención de sí mismo. Hemos estado en contacto con las autoridades suizas, añadió el detective. Han interrogado al señor Holloway. Él admite haber ordenado la renovación, pero niega tener conocimiento de esta situación. Dicho eso, continuaremos investigando su posible implicación. Un médico entró a la sala de espera. Señorita Forreste, soy el Dr. Patel. He completado mi evaluación inicial de su hija. Laura se levantó rápidamente. ¿Cómo está? ¿Está despierta? Aún no, pero muestra señales de estar saliendo de la sedación. Su condición física es sorprendentemente buena considerando las circunstancias. Está desnutrida, pero no gravemente, y no encontramos signos de trauma físico más allá de algunas fracturas antiguas ya sanadas en su brazo izquierdo y tobillo derecho. ¿Y abuso sexual? Laura se obligó a hacer la pregunta que la había atormentado desde que encontraron a Emily. La expresión del Dr. Patel fue cuidadosamente neutral. No encontramos evidencia de asalto o abuso sexual. Según lo que las tres mujeres nos han contado, Ernest Mallerie mantenía lo que él llamaba una relación paternal con ellas. Fue una relación controladora y psicológicamente abusiva, pero no sexual. El alivio que sintió Laura fue abrumador. Aunque el trauma psicológico de la cautividad de Emily tomaría años en sanar, saber que había sido protegida de ese horror en particular se sintió como una pequeña misericordia. ¿Cuándo podré verla?, preguntó Laura. ¿Puede entrar ahora? Si lo desea. La hemos trasladado a una habitación privada. Puede que comience a recuperar la conciencia pronto, y tener una presencia familiar puede ser útil. Laura se volvió hacia el detective Arlo. Necesito estar con ella. Por supuesto, asintió él. Hablaré contigo más tarde. Necesitaremos declaraciones de las tres mujeres cuando estén listas, pero eso puede esperar hasta que estén médicamente estables. Laura siguió al Dr. Patel por los pasillos del hospital hasta una habitación donde un oficial uniformado custodiaba la puerta. Dentro, Emily yacía en una cama de hospital conectada a varios equipos de monitoreo. Sus ojos estaban cerrados, pero su respiración ahora parecía distinta, menos profunda, más natural. Laura acercó una silla a la cama y nuevamente tomó la mano de Emily. Estoy aquí, cariño, dijo en voz baja. Estás a salvo ahora. Durante casi una hora, Laura se sentó al lado de Emily, a veces hablándole suavemente,
a veces simplemente observándola respirar. Alrededor de las 8 a.m., Laura notó que los párpados de Emily comenzaban a temblar. Emily, Laura se inclinó más cerca. ¿Puedes oírme? Los ojos de Emily se abrieron lentamente, al principio desenfocados, luego poco a poco aclarados al tomar conciencia de su entorno. Cuando su mirada se posó en Laura, hubo un momento de confusión seguido de un destello de reconocimiento. Mamá, su voz era ronca, apenas un susurro. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Sí, cariño, soy yo. Los ojos de Emily se agrandaron mientras su conciencia volvía completamente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Ernest? El miedo se asomó en su voz. Estás en el hospital, le aseguró rápidamente Laura. Ernest ha sido arrestado. Ya no puede hacerte daño. Estás a salvo. Emily miró a Laura como si intentara convencerse a sí misma de que lo que veía era real. Pensé que nunca volvería a verte. Las lágrimas de Laura finalmente se derramaron. Nunca dejé de buscarte, nunca perdí la esperanza. Una enfermera entró en la habitación y, al ver que Emily estaba despierta, revisó rápidamente sus signos vitales antes de ir a avisar al doctor. El doctor Patel regresó momentos después, acompañado por el detective Arlon. Hola, Emily, dijo el doctor suavemente. Soy el doctor Patel. ¿Cómo te sientes? Mareada, respondió Emily. Cansada, pero bien, eso es normal. El medicamento que te dieron aún se está disipando. Vamos a cuidarte muy bien. El detective Arlan dio un paso adelante. Emily, soy el detective Arlan. No quiero abrumarte, pero cuando te sientas lista, nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre lo que ocurrió. Emily asintió lentamente. Las otras chicas, Kale y Jules, ¿están aquí también? ¿Están bien? Sí, ambas están aquí y están a salvo, la aseguró el detective Arlon. Aún están inconscientes, pero los médicos esperan que se recuperen, igual que tú. Emily pareció relajarse ligeramente al oír eso. Bien, les prometí que las mantendría a salvo. Laura apretó la mano de su hija. Lo hiciste, cariño. Todas se protegieron mutuamente, y ahora estás en casa. El doctor Patel intervino con suavidad. Emily necesita descansar, pero si se siente capaz de responder algunas preguntas primero, eso podría ayudar en la investigación. Emily asintió. Quiero ayudar. Quiero que él se quede encerrado para siempre. ¿Puedes decirnos cómo te llevó Ernest?, preguntó el detective Arlon, sacando una pequeña libreta. La mirada de Emily se volvió distante al recordar aquel día, hace 12 años. Estaba montando mi bicicleta alrededor de nuestra casa. Era vacaciones de verano y mamá estaba adentro preparando el almuerzo. Miró brevemente a Laura. Ernest pasó en su camioneta. Se detuvo y me ofreció una barra de chocolate. Luego me preguntó si quería ver a su gata, que acababa de tener gatitos. Laura cerró los ojos brevemente, imaginando la escena, su hija brillante y confiada siendo atraída con una táctica tan común de depredador. Al principio le dije que no, continuó Emily, pero dijo que los gatitos estaban en un garaje cerca y que podía llevar mi bicicleta. Realmente quería verlos. Su voz se quebró. No había gatitos. Cuando llegamos a la casa vacía, creo que era el lugar de Airbnb, antes de que lo terminaran me dio una bebida. Sabía raro, pero tenía sed. Después de montar mi bicicleta, me sentí muy somnolienta. El detective Arland asintió, tomando notas. ¿Y entonces te llevó a su casa? Sí, al búnker debajo. Allí conocí a Cal. Jules llegó después. Nos dijo que había una guerra afuera, que nuestros padres estaban muertos y que él nos estaba protegiendo. La voz de Emily se endureció, pero nos dimos cuenta de que mentía. A veces, cuando era descuidado, veíamos periódicos. Sabíamos que no había ninguna guerra. Laura escuchaba horrorizada, pero agradecida de que Emily estuviera lo suficientemente lúcida para brindar esta información. El hecho de que pudiera recordar estos detalles con claridad sugería que su mente estaba intacta, a pesar del trauma y los años de cautiverio. ¿Alguna vez te dijo por qué te llevó?, preguntó el detective Aaron. Emily guardó silencio por un momento. Decía que nos estaba salvando de padres malos que no nos vigilaban lo suficiente, que no nos merecían. Miró a Laura con disculpa. Sabía que eso no era cierto sobre ti,
mamá, sabía que me amabas. Hemos estado revisando los diarios de Ernest, le dijo luego el detective a Laura durante una de sus visitas. Proveen una mirada perturbadora a su mentalidad. Creía que estaba rescatando niñas de familias negligentes. En el caso de Emily, decía que la había observado jugar afuera sin supervisión varias veces antes de llevársela. Yo estaba en la cocina, dijo Laura, mientras la vieja culpa resurgía. Podía ver el jardín delantero desde la ventana. Solo me giré unos minutos para revisar el horno. Laura, dijo firmemente el detective Arlon, nada de esto fue tu culpa. Depredadores como Ernest buscan cualquier oportunidad, cualquier apariencia de vida normal, para aprovecharse. No hay forma de que pudieras haber predicho o prevenido esto. Continuó, con tono grave, encontramos evidencia en las últimas entradas del diario de Ernest y en su computadora. Estaba planeando mover a las 3 mujeres a una nueva ubicación. Al parecer, tenía vínculos con una red internacional de tráfico que operaba a través de la dark web. A medida que las chicas se acercaban a la adultez, estaba preparándose para venderlas. Laura soltó un jadeo, llevando su mano libre a la boca. El agarre de Emily se apretó sobre la otra mano. Se estaba poniendo nervioso por mantenerlas mientras crecían, continuó el detective Arlan. Más difíciles de controlar, más propensas a resistirse o escapar. Según sus escritos, planeaba drogarlas y transportarlas esta semana. Si no hubieras visto a Ernest en la propiedad de Airbnb esa noche, Laura, y lo hubiera seguido, no necesitó terminar la frase. Si Laura no hubiera sido incapaz de dormir, si no hubiera decidido ir al trabajo temprano, si no hubiera notado la luz encendida en la casa e investigado, Emily y las otras chicas podrían haber desaparecido de nuevo. Esta vez, quizás para siempre. El detective Arlon asintió con gravedad. Lo siento, Emily, pero ahora estás a salvo, y lo que has podido contarnos nos está ayudando a desmantelar toda esta operación. Estás ayudando a salvar a otras posibles víctimas. Emily se incorporó en su cama de hospital, con la mandíbula firme en una determinación que recordó a Laura tanto a la niña terca de 8 años que fue. Bien, quiero ayudar. Quiero hacer todo lo que pueda para asegurarme de que nadie más pase por lo que nosotras pasamos. Laura sintió una oleada de orgullo por la fuerza y compasión de su hija, incluso después de todo lo que había soportado. Hay una cosa más, dijo el detective Harjan. Hemos podido confirmar, mediante los registros de Ernest y el testimonio del señor Holloway, que Ernest sí estuvo involucrado en la construcción de la propiedad de Airbnb antes de convertirse oficialmente en su cuidador. Conocía al señor Holloway de un trabajo anterior y ayudó a diseñar la casa. Estuvo presente durante la fase de construcción y tuvo acceso al sitio antes de que se vertiera el concreto en el garaje. Entonces enterró la bicicleta allí, concluyó Laura, para ocultar la evidencia. Exactamente, el señor Holloway no parece tener conocimiento alguno de los crímenes de Ernest. Está cooperando completamente con la investigación, tanto aquí como en Suiza. El detective Arlon hizo unas preguntas suaves más, antes de que el doctor Patel interviniera y sugiriera que Emily necesitaba descansar. El detective agradeció a Emily y prometió volver más tarde antes de salir de la habitación. A solas con su hija, Laura acarició suavemente el cabello de Emily. Duerme un poco, cariño. Estaré aquí cuando despiertes, te lo prometo. Los ojos de Emily ya comenzaban a cerrarse, la droga aún en su sistema dificultando mantenerse despierta. No te vayas, murmuró. Nunca más, prometió Laura, acomodándose en la silla junto a la cama. Me quedaré aquí. Mientras Emily volvía a dormirse, Laura observó el rostro de su hija, maravillándose del milagro de tenerla de vuelta. Sin importar los desafíos que vinieran, la recuperación psicológica, la adaptación a un mundo que había continuado sin ella durante 12 años, los procedimientos legales contra Ernest los enfrentarían juntas. Después de 12 años de oscuridad, la luz finalmente había regresado a la vida de Laura. Al final,
no fue el descubrimiento de una bicicleta enterrada lo que trajo a Emily a casa. Fue la negativa de una madre a rendirse, la dedicación de un detective a un caso frío, la voluntad de una hija de sobrevivir, y las incontables pequeñas decisiones que llevaron a Laura a pasar por la casa de Airbnb en el momento exacto, aquella mañana decisiva. Algunos podrían llamarlo coincidencia. Laura prefería pensar que fue el universo finalmente corrigiendo lo que había salido tan terriblemente mal 12 años atrás. Fuera lo que fuera, estaba agradecida por cada momento, cada desafío, cada victoria que venía con tener a su hija en casa. Después de 12 años en la oscuridad, juntas habían encontrado el camino de regreso a la luz.